Abre tu Biblia en el libro, en la carta del apóstol San Pablo a Efesios. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versos 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la invitación que nos está haciendo el texto bíblico? ¿Hacer qué? Entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero la invitación es ser entendido de la voluntad de Dios. Tú y yo debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. Estos textos bíblicos nos llevan al punto culminante de nuestro estudio acerca de si Dios habla hoy o no. Pero todos creemos y sabemos que Dios habla hoy, ¿verdad? Dios habla hoy. Y quiero decirle que cómo nos habla Dios hoy. Y puedo de antemano determinar que de pronto hay otras maneras, aparte de las que voy a decir yo. Yo tengo 5 maneras que el texto bíblico me ha mostrado. La primera es que Dios nos habla a través de su bendita palabra. Amén. Y te quiero decir que si te habla Dios y lo que te habla esté fuera del texto bíblico, entonces Dios no te ha hablado. Porque Dios no se contradice a sí mismo. ¿Ok? Si tú dices, no, que te dicen algo y es parecido, no. Tiene que ser igualita. Tiene que ir conforme a lo que su palabra dice. ¿Verdad? Vaya conmigo a Josué capítulo 1, versos 7 y 8, por favor. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. La semana pasada estudiamos un poquito de segunda de Pedro 1, 19 al 20, donde nos hablaba de que Dios nos habla a través de su palabra y que es la palabra profética más segura que hay. Dios habla al hombre a través de su palabra escrita. Dios ya no necesita hablar acerca de las cosas que Él reveló, ¿verdad? Ya reveladas en su escritura. Las cosas que están reveladas y punto. ¿Verdad? Cuando Dios usa otro método para comunicarse, ellos nunca contradicen su palabra escrita. Amén. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, primero debemos entender algo bien lindo allí. La palabra nos enseña que debemos que tener cuidado de hacer las cosas conforme a la ley establecida por Dios. Pastor, pero eso tiene que ver con la Torá o con los 5 libros del Antiguo Testamento. Sí, pero toda la Biblia también es ley para nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es ley también para nosotros. Y puede ser que antes en José tenían estos 5 libros, pero todo lo demás escrito está hoy dispuesta para cada uno de nosotros. Sigo leyendo. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces, la segunda recomendación es no apartarnos de la palabra en ningún momento. En ningún momento. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y mire que la Biblia nos está hablando de prosperidad y no la pseudo prosperidad que lo están hablando en este tiempo. La prosperidad de Dios es integral y comienza con que tú y yo obedezcamos su palabra. ¿Verdad? Entonces, no crean en el tema de que nosotros también Dios nos ha puesto para que seamos prósperos. ¿Verdad? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Que debemos de meditar en su palabra de día y de noche.
Hermano, no medites en el pago de la luz, del agua, del teléfono, de la hipoteca. Medita en la palabra de Dios. Si el Salmo dice, en paz me acostaré, y así mismo ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. La confianza no depende de nosotros, depende de Dios. Y nosotros a veces estamos durmiendo, ay Señor, mañana se vence el recibo del agua. Tú duermes bien. No duermes bien, ¿verdad? Pues si tú te arrodillas, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, venid donde Él y echad todas vuestras, dice, venid en oración y ruego y acción de gracia, presentar vuestras peticiones delante de Dios. Oración, ruego y acción de gracia, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces a veces uno, oremos al Señor, pongamos en práctica su palabra, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guarde, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Además de cuidarla y guardarla, tenemos que hacer conforme a lo que la palabra está escrito. Dice, para que entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Aquí vemos una promesa que tiene una condición. Una promesa con condición. Y no me diga que toda la Biblia es así, porque no es así. Hay promesas de Dios que vienen sin condiciones. Y hay promesas de Dios que Dios las hace y Él las decide y las va a hacer. Pero esta promesa de Dios, que es para todos nosotros, tiene una condición. ¿Cuál es? Meditar en la palabra, ponerla por obra y obedecerla de día y de noche. O sea, full time. Todo el tiempo. 24/7. 365 días al año, tú y yo tenemos que meditar en la palabra de Dios. No en el recibo del agua y la luz. Confía en Dios. Recuerda que somos el pueblo del libro, pero el pueblo también de la fe. Somos saltados a fe, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nosotros ponemos por obra y nosotros recibimos la promesa de Dios, vamos a recibir también la bendición que Él tiene para nosotros. Pero todo esto inicia después o sigue después con el tiempo de oración. Y la segundo que yo encuentro como Dios nos habla a nosotros es a través de la oración, ¿verdad? Primero a través de su palabra, segundo a través de la oración. Y voy a decir algo bien bonito acá. Para una comunicación necesitamos un emisor y un receptor. Nosotros muchas veces somos buenos como emisores, ¿verdad? Hablándole a Dios, pero nunca nos callamos para que Dios nos hable a nosotros. Entonces nosotros estamos dándole, Señor, la matraca ahí. Pero hay veces que nosotros tenemos que quedarnos callados y quietos y escuchar a Dios. Y Dios nos va a hablar. Dios va a usar su palabra, o nos puede hablar audiblemente, o va a dar un texto bíblico en nuestra vida, o va a dar una circunstancia en nuestra vida que tiene que ver con su palabra para hablarnos a nosotros. Porque quiere que nosotros le escuchemos a Él. Como dice el proverbio, hijo mío, si haces esto, sucederá esto. Hijo mío, y Jesús también le dijo a los discípulos, oíd. En Marcos, Mateo, Jesús le decía, oíd. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos va a decir. Oíd. ¿Verdad? Que es lindo poder entender que la oración es sumamente importante. Él nos guía y nos da consejo, nos da dirección, nos da de su amor a través de su palabra. Y en medio de la oración, tú y yo vamos a experimentar de su Espíritu Santo, dándonos tranquilidad, dándonos paciencia, dándonos lo que debemos necesitar para seguir adelante. Acompáñenme en Hechos 13, capítulo 13, versos 2 y 3, por favor. Jesús decía, de cierto os digo. ¿Sí recuerdan esa expresión? Es como dice colegialmente, presta atención, hermano, ¿verdad? Hechos 13, 2 y 3 dice,
Mientras ellos ministraban al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Recuerden que la semana pasada hablábamos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que Dios da una palabra y primeramente, después le da una encomienda y lo equipa, le dice qué va a hacer con esta persona. Aquí, apártame, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos una asignación de parte de Dios. La asignación de su iglesia, de todos los que hemos nacido de nuevo, que somos su iglesia, la asignación grande, general es ir y hacer discípulos. Esa es la asignación. Usted y yo no podemos dejar de hacer la tarea todos los días de predicar a la gente, de compartir a uno, de compartir al otro. Todos los días tenemos que comunicar. Listo, yo no puedo a veces comunicar porque me tildan de loco o está prohibido donde yo estoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Con nuestro estilo de vida debe de impactarlos a ellos, que digan: wow, aquí este tipo es algo raro. Y me acuerdo de un chiste, que yo no soy bueno contar chistes. Un hermano todas las mañanas leía la Biblia en su oficina y decía: gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Y los de la oficina estaban aburridos con él. Aburridísimo. Y le colocaron un libro quitaron donde estaba la Biblia y colocaron un libro de National Geographic. Y él abre la Biblia y era el libro y decía: aún no han podido encontrar la profundidad del mar. Y dice: gloria a Dios. Y la gente vino donde él: tú eres un fanático, tú eres un loco. Y dijo: no, porque la Biblia dice que los pecados míos fueron echados a la paz profunda de la mar. Y ahí dice que no lo han conseguido. O sea, mis pecados están allá abajo. Hermano, mire cómo hace Dios. ¿Ah? Y era National Geographic y esas revistas no salen. O sea, eso es viejísimo. Pero la gente a veces no le presta atención a ello. Dios nos habla a través de la oración también. En la oración se incluye la solicitud de que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque muchas veces oramos: Señor, dame esto, dame aquello, pero no pedimos: Señor, que se haga tu voluntad. Y si muchas veces tú y yo no recibimos lo que queremos, y como no hemos pedido que se haga la voluntad de Dios, sino lo que quiero yo, entonces yo me enfado con Dios. Yo me molesto con Dios. Yo me pongo triste con Dios. Yo ya dejo de orar porque es que Dios no me escucha, no me ha dado lo que yo quiero. Perdóname. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es mandadero de nosotros? A ver. Esta Biblia no lo dice. Yo he leído varias veces, esta Biblia me la he leído varias veces y está súper rayada por todos lados, todas las Biblias que yo tengo. Y ninguno dice que Él es nuestro mandadero. Antes dice que nosotros tenemos que obedecerlo a Él. ¿Cierto? Y aquí dice exactamente, dice, nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Ahora, miren un ejemplo bien lindo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:10. Mateo 6:10, vaya por favor conmigo. Y voy a decir algo que de repente nosotros hemos aprendido como evangélicos, pero que luego uno tiene que revisar el texto más fácilmente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué debemos de desear? Que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios, tanto en el cielo que aquí como en la tierra. Ahora, este texto está dentro del contexto donde habla acerca de la oración del Señor o llamado el Padre Nuestro. Pero básicamente esta es la oración de nosotros como discípulos. Esta es la oración que nosotros deberíamos de seguir como modelo. Como modelo. Y un día vamos a estudiar sobre eso aquí en la iglesia. Toda la oración del Padre Nuestro. Puesto que es un mensaje a seguir para ellos. Para todos los discípulos del Señor deben de seguir esta oración de modelo. Segundo, estos textos nos muestran que el reino de Dios es una actividad propia del reino del rey, y es una autoridad dada o establecida por Él, no por nosotros.
Y a veces nosotros queremos que el rey haga lo que nosotros, que somos sus siervos, ¿verdad? Y la intención aquí es que es una actividad propia del reino de Dios. El reino de Dios no va a ir en contra de ti, antes por el contrario, va a edificarnos a nosotros. Pablo dice en Romanos 13 que el reino de Dios es justicia, amor y gozo en el Espíritu. Ese es el reino de los cielos. También es la actividad de Dios que reina. Dios reina y nadie puede hacer nada contra Él. Y eso me encanta, porque estamos parte de un reinado, de un rey que tiene un reinado que es poderoso y que ya venció. No va a vencer, ya venció. ¿O no? Ok. Busquemos otro texto más que está en Lucas, capítulo 6, versos 12 al 13. Y vemos un ejemplo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, donde Él oró por dirección de Dios antes de seleccionar a sus discípulos. Lucas 6, 12 al 13. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar. Fue al monte para orar. Y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Él iba a tomar una decisión y ¿qué hizo? Orar. El Nuevo Testamento nos invita a que nosotros antes de tomar decisiones debemos de orar. Hay un caso específico de Nehemías. Nehemías le dicen algo y él ¿qué hizo? Oró rápidamente y respondió. Oró y respondió. Pero este no es el caso de nosotros, es un tema de una vida de oración. Si tú y yo oramos de vez en cuando, ¿cómo vamos a poder entender o escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Hay personas que yo con ellos hablo aquí los domingos, pero cuando los llamo dicen: ay, pastor, usted tiene una voz de peladito. No es que soy un peladito. Pero cuando hablo con ellos, dice, su voz es distinta cuando está de frente de cuando uno lo escucha por teléfono. Entonces yo, tranquilo, hermano, voy a llamarlo más seguido para que puedan escuchar mi voz, ¿verdad? Pero es así. Si yo no me relaciono casi con Dios, ¿cómo voy a escuchar quién es? Su voz. Y de tanto en tanto, quiero apuntar allí, si de tanto en tanto tú y yo andamos con Dios, ¿a quién nos vamos a parecer? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con la miel, algo se le pega, ¿verdad? Pero tú y yo, si andamos de tanto en tanto con Dios, buscando su dirección, orando, entonces cada vez vamos a parecernos a Dios. Y hay personas que tú los ves y tú dices: este es un hombre de Dios. No hay duda ni tacha con respecto a eso. Y es necesario que la gente vea cada vez más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempos difíciles, donde cualquiera se viste de pastor, cualquiera dice, sale con una cosa, se pone en Facebook, en los radios, y dice que yo tengo esto y lo otro, y la gente lo sigue simplemente. Entonces, cuando tú estás en esa comunión, tú vas a percibir: esto no viene por acá. Tiene cuidado con eso. Ahora, por último, un último texto aquí en la oración. Jesús oró por la voluntad de Dios antes de su muerte. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces nosotros pensamos: Señor, ¿por qué no me quitas esto? ¿Verdad? Aquellos que tienen una diferencia con su suegra y dicen: Señor, ¿por qué no te la llevas? No, ora para que tú comiences a hablar con ella. O cuando tienes un suegro que es difícil, no, ¿verdad? Y no mires a ninguno que está a tu lado, por favor. Y ahí encontramos, dice, Jesús oró por la voluntad de Dios antes de su muerte. Le iban a matar. Y él, en vez, que se haga tu voluntad. Padre, si quieres, aparta. Si tú quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y seguimos ahí con el tercera manera como Dios nos habla hoy.
a través de su Espíritu Santo de una manera audible o de una manera interna. ¿Verdad? Y quiero que vayas conmigo al capítulo 9 del libro de los Hechos. Versos 4 y 5, por favor. Hechos 9, 4 y 5. Jesús habló a Pablo en una voz audible durante una jornada a lo largo del camino a Damasco. Él cayó en la tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. Wow, yo sé que tú y yo hemos escuchado de pronto varias veces la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo hablándonos a nuestra vida, audiblemente. Pero también encontramos que nos habla en nuestro interior también, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese punto, quiero que lleguemos al punto de Samuel. También Dios le habló audiblemente a Samuel en 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Entonces vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué debemos hacer entonces cuando Dios nos hable? ¿Qué debemos de decir? Habla, que tu siervo escucha. Cuando Dios te da una palabra así que te ministre, habla, que tu siervo escucha, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Que Dios nos acompañe a poder escuchar cada vez más su voz. Seguimos aquí con este punto. En Romanos 8:14 encontramos que también Dios nos habla a nuestro espíritu, ¿verdad? A nuestro interior. Y esta es una condición establecida por Dios a través de su palabra. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremendo, ¿ah? Una condición sine qua non para aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Una condición sine qua non es que tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser guiados por su Espíritu. ¿Cosa fácil o cosa difícil? ¿O nadie sabe? Fácil si vivimos en el Espíritu. Difícil si vivimos en la carne. Porque las obras de la carne van en contra de las cosas espirituales, según Pablo. ¿Cierto? Entonces, si tú vives en la carne, tú no vas a querer lo que el Espíritu está guiando. Ahora, aquellos que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, el Espíritu Santo lo que hace es redarguirlo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí, ¡pum! Cuando tú y yo, miércoles, sí, estoy mal ubicado, entonces viene el Espíritu Santo y nos guía a nosotros. Nos guía. Pero mientras tú y yo no hayamos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos va a estar tocando para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Mientras que no somos nacidos de nuevo. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, entonces una condición sine qua non de los hijos de Dios, no porque lo digo yo, sino porque el texto bíblico nos muestra, es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios nos ayuda en medio de esto. Cuando usted es guiado por el Espíritu, la voluntad de Dios es revelada a su Espíritu por el Espíritu Santo. Es evidente que una de las señales en nosotros es que el Espíritu nos guíe, debido a que uno de los ministerios del Espíritu Santo es dar dirección a las nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay acá adentro? A ver. Es dar dirección a las nuevas criaturas. Veamos lo que dice Juan 16:13. San Juan 16:13.
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No me glorificará, porque dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es? Guiarnos. Él va al Padre, al Hijo, y viene y toma y nos habla a nosotros. Ahora, miren que este texto está en el capítulo 16 de San Juan. Si tú lees detenidamente desde el capítulo 13, 14, Jesús está despidiendo. Y aquí está dando un discurso especial a sus discípulos. Y ya iba a ser entregado. Entonces, tranquilo, no va a estar solo. Va a estar con el Espíritu Santo. Él está en ti, Él está en mí. Y Él quiere guiarnos a nosotros, hermano. Quiere guiarnos a nosotros. Amén. Cuarta manera como Dios nos habla hoy. Nos habla a través de otras personas piadosas. Usa hermanos, hermanas que son piadosas, que aman al Señor, que viven una vida de santidad, y ellos son buenos para dar un buen consejo. Ahora, aclaro aquí, todo consejo que uno puede dar como consejero debe ir en dirección a la palabra de Dios. ¿Cierto? Si usted recibe un consejo que sea raro, a ello tenga usted cuidado. Yo recuerdo una pareja que estábamos atendiendo recién llegados acá y tenían problemas matrimoniales. Entonces él me dijo, bueno, yo dije, nosotros somos defensores del matrimonio y creemos en no separarse. Porque entonces Dios, si usted se separa, quiere decir que de repente Dios se equivocó. Pero como Dios no se equivocó, sino es el pecado de nosotros, que queremos separarnos, tenemos agendas ocultas allí, ¿verdad? Porque a veces llegamos donde Dios, para que Dios nos dé algo, pues tenemos una agenda oculta. Y Dios la sabe, pero uno dice, no, me estoy engañando a Dios. Y entonces él me dijo, bueno, pastor, ¿sabe qué? Si usted me hubiera dicho a mí que usted estaba aceptando que yo me separara, entonces yo no hubiera aceptado su consejo. Así me dijo. Y bueno, es que yo no acepto, pero depende también de usted y de usted, que pongan de su parte, que Dios hable a sus vidas para que ustedes puedan seguir adelante. Porque Dios es un Dios de hacedor de milagros, pero en cuanto entiendo a decisiones, están ligadas a mi voluntad. ¿Sí me entiende? Entonces, si yo no de repente ya no quiero nada cito un ejemplo, con mi esposa, tengo un problema con ella y no quiero nada con ella, entonces mi voluntad está empecinada a no querer nada con ella. Y tú vas donde el consejero, vas donde el psicólogo, el psiquiatra, pero como tu voluntad está empecinada en eso, no se va a mover. No se va a mover. Ahora, Dios tiene el poder para administrarlo, claro que sí. Pero yo también he visto que Dios, que su Espíritu Santo es un caballero. ¿Cuántos de nosotros varias veces nos predicaron el Evangelio y nosotros no queríamos con él? Y muchas veces sentimos que estábamos en la inmunda, disculpe la expresión, estábamos en la inmunda, ¿cierto? Y de repente el Espíritu Santo nos estaba reacudiendo, pero aún así decíamos, ¡no! Hasta que un día realmente nosotros nos vimos y estábamos mal. ¿Y qué decidimos? Voy a buscar al Señor. Porque no fue porque el Señor se impuso sobre nosotros. Ahora, Pablo tuvo un encuentro con Dios. Y Pablo dijo, ¿qué quieres, Señor? Samuel encuentra con Dios, ¿qué quiero? Jacob tuvo un encuentro, ¿qué quieres, Señor? Pero todos los que tuvieron que vivir para decir, ¿qué quieres, Señor? Donde pudo ser lo contrario, de antes de decir, ¿qué quiero, Señor? De una vez darse cuenta que Dios lo está hablando y arrepentirse. Pero no. ¿Saben por qué, hermano? Porque nuestra naturaleza pecaminosa va en contra de las cosas del Señor. Pero es cuando tú y yo tenemos que negarnos a nosotros cada día,
tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que uno hace como Cristo, como hijo del Señor. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Cuando falta dirección, el pueblo caerá. Pero en los muchos consejeros está la victoria. Cuando uno a veces tiene que tomar decisiones y los hemos enseñado desde el punto de la finanza en la Biblia, uno busca un consejero con un buen testimonio, una persona que sea idónea, que usted sepa que tiene un buen testimonio y le pregunte, hermano, vamos a orar por ello, vamos a conversar sobre esta circunstancia y él te puede dar. Ahora, lo que el consejero te va a decir es lo que está en línea con su palabra. ¿Ok? No va a ser algo que vaya fuera de la palabra de Dios. Si es algo que va fuera de la palabra de Dios, haz como dijo el Señor Jesús, sacúdete y deja la arena ahí y vete. Porque tiene que ir en consonancia con lo que su palabra dice. ¿Verdad? Otro libro, otro texto en el Proverbios 12:15. Dice, Proverbios 12:15. En la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Y para un momentico allí. Mucha gente viene donde uno y dice, quiero un consejo. Y yo, claro, venga, conversemos. Y conversamos, oramos y abrimos la Biblia y la persona dice, me parece bien lo que Dios está diciendo. Pero hay mucha gente que viene con una agenda oculta. Yo voy donde el pastor, voy donde el consejero, donde la hermana tal o el hermano tal, para que me diga acerca de esto. Y si no me dice lo que estoy diciendo, lo que estoy esperando yo, entonces no le escucho. Sencillamente me hago desentendido. Vienen con una agenda oculta para que tú los ayudes o tú los guíes, y en vez de colocar lo que te está diciendo, lo que hacen es, no, yo quiero hacer esto. Porque bueno, lo digo de nuevo, es porque está ligado a mi voluntad. Y yo no quiero dar mi brazo a torcer. Hay una gente, si viene el pastor, si el pastor no lo hace así, entonces eso no viene de Dios. Perdóname, cuidado con eso. Cuidado con las agendas o con las actitudes asolapadas creyendo de que Dios... A mí me podías engañar, claro que sí. Pero no puedes engañar al Espíritu Santo ni al Señor. Y Él va a traer a tu vida la corrección necesaria. Y la última manera como Dios nos habla, a través de la circunstancia. De la circunstancia. Las circunstancias tienen distintos matices, pueden ser exitosos, fracasados, aún tragedias. Sus circunstancias nos hablan al corazón, a nuestro espíritu, y nos traen tranquilidad y nos dan paz. Vamos a mirar en Génesis capítulo 45, versos 5 y 8. ¿Verdad? Ahí encontramos entre Génesis 37 y 50, que usted puede leer en su casa, encontramos el relato de la vida de José. Pero en el capítulo 45, versos 5 al 8, encontramos lo que pasa con José y cuál es la respuesta ante todo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, está diciendo José. Porque para preservación, ¿verdad? Gloria a Dios, de mi vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra, para daros
vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaste vosotros acá, sino Dios que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea, miren lo que pasaba con él y pensaríamos que estaba mal. Las circunstancias determinarían que la vida de José o la vida de cada uno de nosotros, cuando han pasado cosas que son muy fuertes o de pronto cosas que usted dice, miércoles, ¿por qué Dios permitió esto? Pensaríamos que Dios se equivocó. Cuando uno está enamorado y la novia no quiere nada con uno, para los jóvenes que están enamorados, esa chica, dale gracias a Dios y eche para adelante. No llores más. No la llores más a ella. Dedícate al Señor y seguro Dios te va a una mujer hermosa que lo ama a Él, ¿verdad? Pero también encontramos, dice, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Para conservar la vida delante de ellos. Dios la envía a Él. Y sigue diciendo acá, pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservación posterior en la tierra. O sea, Dios estaba preveyendo algo futuro para el pueblo de Israel. Miren lo que dice el Nuevo Testamento Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Encontramos que Satanás que estorbó a Pablo y no pudo ir, pero Dios lo dirigió a otra región. Dios aún está en control. ¿Cuánto decimos amén a ello? Dios puede tomar cualquier hecho, sea de Satanás o de nosotros los seres humanos, y lo usa para sus propios propósitos. Sea lo que sea, Dios lo toma para su propio propósito. Recuerden la expresión que yo dije el domingo pasado. Dios escribe derecho en caminos torcidos. Dios toma eso, toma aquello, toma el ataque y por aquí tienes que andar. Y punto. ¿Verdad? Y eso es algo bien lindo y especial de Dios. Nosotros tenemos una promesa maravillosa de Dios, ¿verdad? Que no importando las circunstancias, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Dios determinó todas las cosas para el favor de para nos ayudar para bien. Y si no, miremos el caso de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Quedó pelado todo y Dios le restituyó todo de una manera sobrenatural. Concluyamos entonces. La pregunta es, ¿Dios habla hoy? Eso, sí, habla hoy. Claro que sí, hermano. Dios habla hoy. Y quiero leer dos textos más. Cuando Dios habla y lo hace, toda persona debería escuchar, como declara David en el Salmo 85, 2. Vaya por favor conmigo al Salmo 85, 2. Dice, escucharé lo que habla Jehová Dios. ¿Qué debemos hacer? Escucharé lo que habla Jehová Dios. Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Qué pasa con aquellos que lo oímos al Señor? ¿Cómo vivimos? Confiado. Dice, y viviremos confiada y tranquilamente, sin temor al mal. Y Dios nos ha hablado esta mañana, hermano.
Vamos a orar para que Dios nos guíe y nos siga hablando el resto de la semana. Preparen sus corazones para la siguiente semana, que vamos a ver el tema pastoreando por Dios, ser pastoreado por Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias porque has hablado en nuestra vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú nos harás entender el camino por donde debemos andar, porque sobre nosotros, sobre árbol de vida, Señor, y cada punto de predicación, y cada misionero, y cada persona que es miembro, que es participante de cada reunión, de cada culto, los que nos escuchan y nos ven por la radio, nos harás entender el camino por donde debemos andar. Porque sobre nosotros has fijado tus ojos. Tú has fijado tus ojos sobre nosotros, Padre, y nos vas a hacer entender. Ayúdanos a estar dispuestos desde nuestra voluntad y nuestras decisiones para entenderte, Señor. Como dijo Samuel, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Como dijo Pablo, Señor, Señor. Y como tú dijiste, Jesús, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Que la voluntad que se haga en nuestra vida sea la voluntad tuya, Dios, esta semana. Que cada día, en cada momento de esta semana hermosa que tú nos has colocado por delante, hermosa en victoria, nosotros podamos decir que se haga tu voluntad en cada decisión, para la gloria y para la honra tuya, Señor. Y que esto lleve gloria a tu nombre. Que nuestro nombre quede excluido de cualquier consideración de poder ser alabado. Que tu nombre sea alabado. Cantemos esta canción, mi hermano. Yo sé que debemos irnos, pero cantemos esta canción. Quiero escuchar. Ahí sentado, tranquilo, ahí sentadito. Ahí sentadito. Voz, Ahí sentadito. rompiendo el silencio.